Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, tu Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Por su parte de tu boca, su palabra buscarás. No te apoyes en tus propios pensamientos y harás prosperar tu camino. El día de hoy entonces vamos a estar compartiendo la palabra de Josué, por eso quiero invitarlos a que podamos leer la palabra del día de Josué, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 hasta el 22. Es un poco extenso, lo vamos a leer alternativamente con mucha paciencia, ¿sí? Vamos a leer la palabra del día de hoy. Dice lo siguiente: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego.
Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos en este momento una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros en este lugar y tú quieres impartir esta palabra a nuestro corazón. Ayúdanos a poder experimentar el fuego de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poder experimentar el fuego de tu palabra que arda desde nuestro corazón. Tú nos estás llamando hoy a levantarnos y a subir. Queremos escuchar tu voz con atención y obedecer a tu palabra. Muchas gracias te damos por todo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 1. Leamos juntos y a una voz. ¿Ya? Y Jehová dijo a Moisés: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Levántate y sube. En las últimas semanas hemos visto cómo en un exceso de confianza y sin haber consultado a Dios, el pueblo de Israel había avanzado contra la ciudad de Ai. En esa ocasión enviaron solo a 3.000 hombres para conquistar un pueblo al que subestimaron por ser pequeño. No obstante, terminaron por experimentar una penosa derrota. Recién cuando Josué y los ancianos de Israel cayeron de rodillas ante Dios, el Señor les mostró la causa, el motivo de su fracaso. Un hombre de Judá había contaminado a la nación. Él se había quedado con una parte de la ofrenda exclusiva del Señor cuando tomaron la ciudad de Jericó. Por eso, luego de ser señalado por Dios, el culpable terminó por ser consumido a fuego en el valle de Acor, junto con todo lo que tenía. Por lo tanto, quitado ahora el motivo de la maldición, ya no había razón alguna para no seguir adelante con la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, Dios no hizo que su pueblo evitase el territorio donde fueron derrotados. Tampoco dejó esta ciudad para tomarla más tarde cuando recuperasen la confianza. Por el contrario, los envió primero a hacer frente a aquello que los había llenado de frustración y desánimo. Porque solo de esta forma dejarían atrás el espíritu de derrota para proseguir en su marcha victoriosa. Levántate y sube a Ai, le ordenó Dios a Josué. Levántate y sube. Al Señor no le agradan las materias pendientes. Por eso, hoy también Él nos anima a desafiar y vencer allí donde habíamos caído derrotados. La restauración de nuestro Dios comienza cuando reconocemos nuestra falta y recibimos su perdón. Pero luego, decididos a llevar una vida de santidad, tenemos que levantarnos del fracaso y avanzar en los propósitos del Señor. Sabiendo que Él está a nuestro lado, no debemos temer ni desmayar. No debemos quedarnos en el sentimiento de frustración y desaliento. Fuimos llamados a ser victoriosos porque nos acompaña el Dios de victoria. En este día, el Señor nos está llamando a vencer el fatalismo, levantarnos y subir. No apoyados en nuestras propias fuerzas, sino en su fidelidad. Él nos hace vencedores. De Él es la batalla. De Él asimismo es la victoria. Amén. Si bien el pueblo de Israel había quitado, como dijimos, el objeto de la maldición que les impedía alcanzar las bendiciones del Señor, el sabor amargo de la derrota todavía estaba presente entre ellos. Especialmente Josué seguía perturbado por lo acontecido. Josué seguía perturbado por lo acontecido. Por eso Dios se le presentó y con tierno amor, pero con firme
con firme convicción, le dijo una vez más: no temas ni desmayes. Evidentemente Josué había caído en desánimo y frustración. No obstante, el Señor no dejó a su siervo en este estado. Lo instó a salir del temor y de la tristeza que lo embargaban. Para esto trajo a su memoria las mismas palabras que le había dado en el inicio de su ministerio. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Esta no era una exhortación a ser positivo u optimista. Era una orden que debía cumplir. Dios le había dicho: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De este modo, el Señor le recordó a Josué la razón por la cual no debía temer ni desmayar. Él debía tener presente que Dios mismo caminaba a su lado. Josué necesitaba levantarse del pensamiento de fracaso y seguir adelante. No debía dejarse vencer por la culpa o el fatalismo. Debía tomar de la mano a Dios y avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia el mismo lugar donde habían sido derrotados, a enfrentar sus fantasmas, a enfrentar sus miedos y lamentos. Dios le ordenó: toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Josué entonces tenía que dirigirse a la antigua tierra de su derrota. Pero esta vez la acción no sería producto del ánimo envalentonado del pueblo, sino del mandato de Dios. Esta vez no debía enviar solo a 3,000 hombres a hacer su trabajo. Él mismo debía levantarse y subir junto con todo el pueblo, en perfecta unidad. Sobre todo, Josué tenía que marchar con la firme certeza de la victoria. Dios ya había prometido entregarle la tierra por posesión. Él solo debía salir a la batalla con fe. Al igual que Josué, a veces también nos toca pasar por situaciones difíciles, pruebas y derrotas. Todo esto es un llamado que Dios nos hace a venir ante Él con un corazón humilde. Es un llamado a experimentar una vez más su poder. Nuestro Señor no busca destruirnos. Él no invalida sus promesas. Él es el Dios vencedor que quiere que sus hijos sean también victoriosos. Él tiene la respuesta y la solución a todo lo que nos aflige y nos ofrece su plena restauración. Para esto, Dios nos llama a levantarnos y subir, enfrentando nuestras caídas y fracasos. Allí es donde Él quiere sanar nuestro corazón, por llevarnos al campo de batalla frente a lo que nos marcó con un sello de temor y dolor, sin evadir, sin evitar, ni escapar del verdadero problema. El Señor nos llama a vencer, por resolver lo que debamos resolver sin postergaciones. Tomar por las riendas el conflicto para darle solución definitiva en el Señor. Nuestro Dios nos está llamando a levantarnos del pensamiento de fracaso y avanzar por fe, no dando lugar al espíritu de derrota ni a la culpa por los errores pasados. Satanás busca enredarnos en angustias humanas. Nos lleva a sentirnos culpables y derrotados, para debilitarnos
y detener nuestro avance hacia los planes que Dios tiene para nosotros. Pero el Señor no fracasa, nunca fracasa, a pesar de nuestra debilidad. Él conduce todo para bien. Su perdón y restauración son perfectos. Pablo nos dice, Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. Por lo tanto, no nos quedemos en las angustias y tristezas por las pérdidas o heridas terrenales. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios amoroso que nos ha dado su perdón y salvación en Jesús. Amén. No temamos ni desmayemos. En el Señor podemos hallar la solución definitiva. Amén. En Él ya somos vencedores, por más que el mundo quiera hacernos pensar lo contrario. Amén. Dios continuó diciéndole a Josué, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Dios señaló la estrategia para obtener la victoria sobre Ai. A través de colocar emboscadas, ellos saldrían victoriosos. Además, el Señor les garantizó el triunfo al mencionarles el destino del rey, la ciudad y sus despojos. A diferencia de los bienes de Jericó, que fueron totalmente consagrados a Dios, esta vez los hebreos podían quedarse con el botín. Esta sería su recompensa. A nosotros también nuestro Dios nos promete su recompensa. Aunque la batalla es suya. Aunque Él pelea por nosotros. Por más que sea suya la victoria, Dios nos prepara su recompensa. La recompensa que viene de obedecerle y mantenernos leales a Él en la lucha por su reino. Pablo nos dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aunque el camino sea difícil, debemos saber que hay una recompensa que el Señor nos prepara y que será mucho mayor a cualquier bien y a cualquier sufrimiento que hay en este mundo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. La recompensa de nuestro Dios ya viene. La recompensa de nuestro Dios ya viene. Esta esperanza alentó a Pablo a seguir en su sacrificado ministerio. Por eso él proclamó, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La recompensa de nuestro Dios ya viene. Amén. No debemos olvidar que tenemos la victoria asegurada en el Señor y que Él nos dará su galardón. Isaías nos dice, ahí viene tu Salvador, trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. ¿Y vos qué recompensa estás buscando? ¿Qué recompensa estás esperando alcanzar? ¿La terrenal, visible y temporal? ¿O la celestial, invisible y eterna? Anhelemos recibir la recompensa del Señor. Seámosle fieles hasta el final, levantándonos y avanzando para hacer su voluntad. Su recompensa es para todos aquellos que aguardan su venida.
Él premiará a quienes perseveren en guardar su palabra, coronará de justicia a sus siervos fieles. Por lo tanto, no detengamos la marcha, no nos dejemos apresar por el espíritu de derrota o la culpa. Hay un galardón eterno que nos aguarda, un trofeo que no tiene comparación alguna con lo que hay en este mundo. Por lo tanto, fijemos nuestros ojos en esta recompensa eterna. Enfrentemos todo miedo y desánimo. Levantémonos y subamos hacia la victoria en el Señor. Amén. La estrategia establecida por Dios para conquistar la ciudad de Ai era diferente a la que habían utilizado en Jericó. Aquí no tendrían que rodear la ciudad, no tendrían que dar vueltas alrededor de la ciudad para hacer caer sus muros. Ahora debían colocar emboscadas, como habíamos visto. Conforme a la orden del Señor, Josué reunió a toda la gente de guerra. De ellos tomó a 30.000 soldados a quienes envió de noche a prepararse para el combate. Y de este grupo ordenó que 5.000 se ocultasen en la parte posterior de la ciudad, esperando la señal acordada. Así ellos pondrían emboscada contra Ai. Por su parte, Josué y el resto del pueblo se ubicaron frente a la ciudad, a la vista del enemigo, presentándose en orden de batalla. Allí los esperaba no solo el ejército de Ai, sino también el ejército de Betel, que se había aliado para combatir a las tropas hebreas. De este modo, el rey de Ai organizó a sus hombres para la guerra. Ellos no sabían que había una emboscada oculta a sus espaldas. En ese momento, estando ambos ejércitos enfrentados, la palabra nos dice que entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. En el primer intento por invadir la ciudad, los israelitas habían terminado por huir de los hombres de Ai. Esta vez actuaron de la misma manera, pero simulándose vencidos. Al ver esta reacción tal como estaba previsto, los enemigos persiguieron a Israel creyendo que los derrotarían como la primera vez. Movidos por su orgullo y su autoconfianza, todos los soldados de Ai y de Betel persiguieron a Josué y a sus hombres, dejando la ciudad abierta e indefensa. El relato comenta entonces: Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Cuando Dios se lo indicó, Josué levantó su lanza. Esta era la señal acordada con los que se hallaban ocultos detrás de la ciudad. Entonces los de la emboscada se levantaron y tomaron aquel poblado que había quedado sin custodia alguna. Luego prendieron fuego la ciudad, provocando la consternación de los soldados de Ai, que veían subir el humo de ella. Entonces los hebreos, que habían fingido huir, se dieron vuelta y dejaron encerrados a los que los perseguían. Por un lado, los enemigos tenían a los hombres de guerra que marchaban con Josué, y a sus espaldas fueron sorprendidos por los que habían puesto emboscada. De esta forma, Israel alcanzó una victoria impresionante. Y de esta batalla, el Señor los condujo a aprender varias lecciones importantes. Primero, Dios obra donde hay santidad. La caída sufrida frente a Ai en el pasado se debió al pecado oculto en Israel. El pueblo ahora sabía que la primera batalla en la que ellos debían vencer era la que se alzaba en su corazón. Debían vencer toda tentación del pecado y mantenerse leales a Dios. Israel necesitó aprender que la victoria solo es posible cuando hay santidad.
Nuestro Señor bendice a quienes procuran vivir así. Pablo nos enseña, pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Por lo tanto, si queremos ver la obra de Dios en medio de nosotros, ante todo, debemos mantenernos en pie de guerra contra el pecado que trata de tomar control de nuestro corazón. Esta es la principal batalla que debemos librar si queremos ser vencedores. Salomón nos dice, es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Así que ante la innumerable cantidad de tentaciones que nos rodean y reconociendo los propósitos de nuestro Señor para con nosotros, mantengámonos firmes en la lucha contra el pecado. No olvidemos que Dios obra allí donde hay santidad. Amén. Segundo, Dios obra donde hay unidad. Cuando Israel fue derrotado frente a Ai en el primer combate, Josué había mandado 3.000 hombres únicamente y él se había mantenido distante. Pretendía alzarse con la victoria sin involucrarse, sin comprometerse en la batalla. Pero Dios le hizo ver que siendo el líder de la nación, él debía mostrar un ejemplo de compromiso. Él no debía ser un espectador, sino que tenía que involucrarse en la batalla. Por eso, tanto Josué como los ancianos del pueblo participaron en todas las acciones. Hubo una perfecta unidad entre Josué y su pueblo. No había distancia entre ellos. Josué durmió en medio del campamento antes de salir a la batalla y fue el primero en levantarse en la mañana para subir a la guerra junto con los soldados. También los líderes de la iglesia deben ser ejemplo de compromiso entre la congregación y unirse en la lucha. Jesús nos dice que el pastor verdadero, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. No las envía solas, no las abandona. Así también vivió nuestro Señor Jesús, dándonos muestra de un líder que enseña con su ejemplo y que se une a su pueblo. La nación de Israel necesitó aprender que la victoria solo puede provenir del trabajo en unidad. Los líderes y la congregación deben trabajar activamente unidos. Si el líder va para un lado y sus miembros hacia el otro, nunca se podrá llegar a nada. Solo habrá desorden y una falla orgánica que inutilizará el cuerpo. Por eso, la iglesia solo puede ser victoriosa si en ella hay unidad. Salmos nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que en la batalla espiritual, los líderes debemos dar ejemplo de compromiso. No estar ausentes cuando debemos estar presentes. No dormir mientras otros combaten. No enviar a otros a hacer nuestro trabajo. No procurar nuestra comodidad, sino dar nuestro sacrificio. De este modo, todos debemos salir unidos a la lucha. Debemos recordar que Dios obra allí donde hay unidad. Amén. Tercero, Dios obra donde hay obediencia. En la primera irrupción contra Ai, los israelitas confiaron en sí mismos y fueron derrotados. No consultaron a Dios. Quisieron usar sus propios métodos, pero fracasaron. No obstante, cuando ellos obedecieron el método divino, obtuvieron un formidable triunfo. El pueblo hebreo necesitó aprender que solo podría salir vencedor si obedecía la voz de Dios. Así como Israel alcanzó la victoria cuando siguió la estrategia del Señor, también nosotros podremos ser vencedores si nos sujetamos en obediencia a la voluntad de Dios.
David le dijo a su hijo Salomón: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. La bendición proviene de la obediencia a Dios. Samuel nos dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por lo tanto, ejercitémonos en la obediencia. Esforcémonos por seguir la dirección del Señor, haciendo a un lado todo pensamiento humano. Dios obra allí donde hay obediencia a su palabra. Amén. Cuarto, Dios obra donde hay humildad. En su primera incursión contra Ai, los hebreos no oraron y se creyeron lo suficientemente fuertes como para vencer. Su orgullo los condujo a la derrota. Santiago nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El pueblo de Israel necesitó aprender que la humildad es indispensable para obtener la victoria. Después de orar, el Señor les dio la estrategia, esa estrategia de poner emboscadas. Y los hombres valientes del ejército tuvieron que fingirse vencidos, los que se pusieron en orden de batalla frente a la ciudad. Tuvieron que fingirse vencidos y huir. Debían aparentar ser cobardes y débiles frente al oponente. Tuvieron que humillarse ante el adversario para obedecer las instrucciones de Dios. De este modo obtuvieron el triunfo, reconociendo al Señor como su verdadero comandante. Isaías nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si queremos experimentar la bendición de nuestro Señor, necesitamos presentarnos en completa humildad ante Él, con un corazón quebrantado, y Él nos vivificará con su poder. Él nos dará la victoria. ¿Quién es de veras humilde? El que es de veras humilde es el que ora ante Dios. Antes de emprender cualquier cosa, ora. Nosotros también necesitamos orar. No dependamos de nuestra propia fuerza en la batalla, porque solo nos esperará la derrota. Recordemos que Dios obra allí donde hay humildad. Amén. El Señor no quiso que su pueblo permaneciese sumido en el desánimo. Por eso, en lugar de evadir el lugar de su caída, lo condujo a experimentar la victoria allí donde había fracasado. Para ellos había preparado una gloriosa recompensa a fin de sanar sus corazones heridos por su antigua frustración. Dios los acompañó y les enseñó la estrategia. Era la estrategia de la santidad, la unidad, la obediencia y la humildad. Esto siempre los llevaría a la victoria. Y esto también quiere nuestro Dios para nosotros. Nuestro Señor hoy nos llama a levantarnos del pensamiento de fracaso y subir para alcanzar la victoria donde antes habíamos experimentado caída. La restauración comienza por reconocer nuestra falta, arrepentirnos y obtener el perdón del Señor. Pero además debemos levantarnos y avanzar hacia los propósitos de Dios. No estancarnos en el espíritu de derrota, la autocompasión o la culpa. Por lo tanto, en este día, levantémonos y avancemos. Nuestro Señor nos enseña su estrategia y nos garantiza la victoria. Él asimismo nos promete y nos prepara una maravillosa recompensa. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú quieres
devolvernos a la victoria luego de haber experimentado la caída. No que permanezcamos en el espíritu de derrota, en la frustración, en el desánimo, en el fatalismo. Tú quieres que nosotros abandonemos todo pensamiento derrotista del pasado, porque tú eres un Dios victorioso. Tú no quieres que tus hijos vivan en derrota, tú quieres que sean vencedores en ti. Por eso, Señor, en esta mañana podemos escuchar tu voz, que nos llama a levantarnos y subir, a levantarnos y seguir tu dirección. Señor, sabemos que tú pelearás por nosotros, que tú nos darás la victoria, porque confiamos plenamente en ti. Señor, sabemos que tú nos preparas también una recompensa eterna hacia donde nos estamos dirigiendo. No somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras estamos aquí, ayúdanos a avanzar, luchando contra el pecado que trata de tomar dominio de nuestro corazón. Tú nos enseñas la estrategia. Nosotros queremos vivir en santidad, unidad, obediencia y humildad. Y sabemos que tú nos harás vencedores. Muchas gracias, te damos por todo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible. Una vez más, esfuérzate.